Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Isaac Torres Segura, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y el día de hoy voy a presentar mi proyecto final de Física 1, el cual consiste en hacer una armadura. En mi caso voy a usar madera para hacer los soportes y silicón para unir los trozos de madera. Ok, lo que vamos a hacer después de esto, vamos a empezar a unir todas las piezas para formar triángulos, y después esos triángulos los vamos a unir con soporte. Bueno, como se puede ver, aquí ya se tienen formados los triángulos, y el siguiente paso sería unirlos. Bueno, como podemos ver, aquí ya está unida la estructura. Entonces ya nada más sería empezar a hacer cálculos en la armadura que se acaba de realizar. Bueno, y para realizar los cálculos vamos a utilizar 200 gramos de peso sobre la estructura que se elaboró, y en base a eso vamos a hacer unos cálculos que vendría siendo por el método de nodos. Y pues vamos a bueno, pues para hacer los cálculos vamos a colocar los 200 gramos de peso sobre la estructura, y en base a esto vamos a tener que hacer unos cálculos para saber cuál es la fuerza en este nodo y en este otro. Así que vamos a hacerlos. Bueno, ya aquí se ha hecho un dibujo que es la representación de la maqueta de la estructura. Entonces vemos que tenemos los datos suficientes para hacer los cálculos. Tenemos una base que mide 34 centímetros, y su distancia entre cada nodo son de 17 centímetros, y también tenemos que la altura son desde la base de aquí de este triángulo hasta acá arriba, tenemos que son 14 centímetros, y se está aplicando la fuerza que son de 200 gramos. Entonces, para empezar con los cálculos tenemos que calcular qué reacción hay aquí en este nodo A y en el nodo B, y para eso se ha tenido que hacer una ecuación que sería la siguiente, que sería 200, ¿de dónde viene este 200? De la fuerza que se está haciendo. Entonces sería también por 8.5, y este 8.5 sale de aquí, de la fuerza donde empieza la A hasta la mitad de la barra que sostiene la armadura. Entonces sería menos B, el nodo B, por 17, que es el total de toda la barra, que sería igual a 0. Entonces, ya haciendo los cálculos, nos dio que 200 por 8.5 da 1700, y después de esto se hizo el despeje para dejar sola a FBY. Entonces, para esto se hizo otro despeje, que es el 17 está multiplicando y pasaría dividiendo, y al hacer la división quedaría que
FBY es igual a 100. Bueno, ya una vez que encontramos FBY, lo que sería hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Y para eso vamos a tomar daríamos una ecuación que sería menos 200 más FAY más FBY. Porque aquí es menos 200. Como se puede ver, aquí la fuerza está yendo hacia abajo. Entonces la fuerza que va en sentido horario es negativa. Entonces por eso se pondría en menos. Entonces empezaríamos haciendo una sustitución de FBY, que sabemos que vale 100. Entonces sería la suma con lo que ya tenemos y sabríamos que menos 200 más 100 serían menos 100. Y despejando sería FAY sería igual a 100, que ya lo tenemos por acá. Entonces tenemos que, para encontrar la fuerza que está sobre la barra FAE, tendríamos que primero calcular el ángulo. Y cómo se hace esto, pues ya sabemos que calcula usando la tangente del ángulo, que es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces sería, ya lo tenemos del lado izquierdo, sería 14 entre 8.5, que es igual a 1.647, y aquí está. Entonces despejamos el ángulo, la tangente pasaría como tangente inversa por 1.467 y el ángulo sería igual a 58.73. Entonces una vez que tenemos ese ángulo, lo que seguiría sería hacer la sumatoria de fuerzas en Y, que sería 100. ¿Y de dónde sale este 100? Pues del resultado que ya habíamos sacado anteriormente, más la fuerza AE por el seno de 58.73, que es el valor del ángulo que encontramos. Entonces hacemos un despeje y quedaría FAE es igual a menos 100 entre el seno de 58.73 y hacemos la operación del seno de 58.73 es igual a 0.854 y hacemos la división de menos 100 entre eso y nos da a menos 117.09. Entonces esa es la fuerza que está actuando sobre la barra FAE. Pero como vemos aquí, el resultado que nos está dando es negativo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Lo que pasa es que la fuerza que está actuando aquí va hacia abajo. Entonces lo que pasaría aquí sería que está ocurriendo una presión a esta barra. Entonces ese sería el cálculo de la barra FAE. Y también sería hacer el cálculo de la fuerza que está actuando sobre esta barra, la FAB. Y como podemos ver, aquí a este lado ya hice los cálculos. Hacemos una sumatoria en la que está en las fuerzas en X. Y quedaría la ecuación FAB más FAE, coseno del ángulo, que es igual a 0. Y sustituimos, ya tenemos FAE y sabemos que vale menos 117.09. Y a eso le tomamos ese valor y también sustituimos aquí el valor del ángulo. Entonces ese resultado nos daría
menos 60.77 y hacemos un despeje, entonces sabríamos que la fuerza que actúa sobre FAB es igual a 60.77. Bueno, y ahora lo que seguiría sería hacer el cálculo de la fuerza que está sobre la barra FEB. Y pues aquí ya tengo los cálculos. Hacemos la sumatoria de fuerzas que se encuentran en Y. Y sería 100 menos FEB por el seno de 58.73. Y así hace un despeje y quedaría así la fórmula. Sería FEB igual a 100 entre el seno de 58.73. FEB sería igual a 100 entre .854, lo que da 117.09. Entonces esos serían los cálculos. Bueno, entonces se tiene que la fuerza AE es igual a 117.09 y igual a fuerza EB sería igual a 117.09 y la fuerza AB quedaría en 60.77. Entonces esto mismo que está ocurriendo en este ocurre en este otro. ¿Por qué? Porque están sometidos a la misma fuerza y tienen las mismas medidas. Entonces lo mismo que pasa en este pasa en este otro. Y bueno, pues ese fue el proyecto que me tocó hacer. Y pues no, nada más.